Muy bien, vamos a iniciar con nuestro webinar ya planeado para el día de hoy. Gracias a Academia de la Biblia, este es nuestro segundo webinar gratuito y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la teología de la prosperidad. Vamos a ver un poco de su historia, sus principales postulados y también a la luz de la escritura vamos a hacer la refutación pertinente usando la exégesis y también la hermenéutica pertinente para contrarrestar los postulados de este movimiento, de todo este error que se ha infiltrado en las iglesias. Y para ello, como buenos cristianos, vamos a empezar a orar. Sí, encomendémonos al Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias por la vida y por traernos a esta reunión en donde queremos aprender, Padre Santo, de este movimiento para que nos abras tú, Señor, a través de tu palabra, nuestros ojos y entendimiento para alejarnos del error y cada vez acercarnos más a la verdad, Señor. Que tú eres la verdad, que sea tu Espíritu guiándonos siempre a la verdad, que eres tú, oh Jesús, nuestro Señor. Y que salgamos edificados, confortados y corregidos solamente por el poder de tu palabra, habiendo sido este webinar de edificación. En nombre de Cristo te oramos así. Amén. Muy bien. Voy a compartir pantalla sobre el asunto que vamos a tener el día de hoy. Es sobre la teología de la prosperidad. Entonces me gustaría que interactúen conmigo, a ver si le dan un pulgar arriba si es que se llega a ver la transmisión del PPT. Si se llega a ver, ¿verdad? Bien. Entonces vamos a comenzar con la historia de la teología de la prosperidad. Mi nombre es Daniel Gutiérrez, bachiller en teología y también titulado en computación informática. ¿Qué es este movimiento? ¿Qué es este error? Bueno, después la conclusión lo sacamos. Pero, ¿qué es esta teología? ¿Qué es este evangelio de la prosperidad? ¿Qué es lo que realmente propone para nosotros los cristianos? Según Pablo Sindman, en un artículo en su página 145 va a decir lo siguiente, que es un conjunto de proposiciones dogmáticas, rituales y eclesiológicas en la que se afirma una relación entre la comunión con Dios y el bienestar material. Entonces, cuando Pablo Sindman menciona proposiciones dogmáticas, quiere decir que esta es una doctrina. Es una doctrina, se presenta como una doctrina, como una verdad fundamental bíblica hacia el creyente, hacia el cristiano. Entonces, y esta doctrina va a decir, entonces, si tienes una relación con Dios, debes estar bien económicamente, bien materialmente, gozar de una excelente salud. Mientras estés en comunión con Dios, entonces todo el bienestar te tiene que seguir. Tienes que estar en buena forma física, económica, materialmente, etcétera, etcétera. Esta teología en otras partes de Latinoamérica, sobre todo, es conocido también como el Evangelio de la Prosperidad. Esta teología, lamentablemente, dentro del neopentecostalismo ha surgido. Ahora, del pentecostalismo clásico ha salido este movimiento conocido ahora como neopentecostalismo, lo que también se llamaríamos los carismáticos, no del lado católico, sino del lado protestante, del lado evangélico. El neopentecostalismo lamentablemente es el que está haciendo más bulla y casi siempre es confundido con el pentecostalismo de cepa o clásico. Es por eso que muchos hermanos nuestros y predicadores meten todos en un saco. Creo que sería conveniente que nuestros hermanos pentecostales hagan más bulla, ¿no? Por ejemplo, las asambleas de Dios del Perú
aquí en el Perú ya han hecho una distinción bajo un documento y presentándola pues a los entes eclesiásticos respectivos, su total separación y diferencia con este movimiento neopentecostal, porque este movimiento neopentecostal es donde más se ve este abuso del Espíritu Santo, entre comillas, y sobre estas proposiciones dogmáticas que propone la teología de la prosperidad. Entonces, Asamblea de Dios ha mostrado un documento haciendo su diferencia, que no tiene nada que ver, sus doctrinas, sus verdades fundamentales no tienen nada que ver con los fundamentos bíblicos de este movimiento de la teología de la prosperidad. Sí, entonces lamentablemente esta es la realidad. Deberían ser nuestros hermanos pentecostales los que hagan más énfasis y más bulla para hacerse notar lo diferentes que son con este movimiento apostólico profético, carismático o neopentecostal. Y este movimiento es el que abusa en decir que Dios promete sacarte de la pobreza a través de ofrendas materiales a Dios. Tienes que dar tu casa, tienes que dar tu anillo de oro de boda, tienes que dar tu Rolex, qué sé yo, tu celular, tienes que dar dinero sobre todo ello, que es lo que más se ve. Entonces lamentablemente esto pasa en nuestras iglesias, ¿no? En la gran mayoría de iglesias latinoamericanas sobre todo. Esto no ha calado mucho en Europa, solo en América Latina y casi ya obviamente de Norteamérica es lo que viene esto. Rigoberto Gálvez, si me permiten, es el autor de un libro llamado, lo tengo aquí, él es el autor de este librito que dice Autocrítica a la religiosidad popular evangélica. Este librito está a la venta en su librería cristiana favorita. Y en la página 125 y 126, ¿qué es lo que va a decir? Bueno, va a decir lo siguiente, que la teología de la prosperidad es muy popular por dos factores. Por la generalización, o sea, todo lo ven a la luz de la fe. Todo lo ven a la luz de la fe. O sea, tu economía, tu bienestar de salud, tu trabajo, tu empresa, tu negocio, todo el bienestar de ello se debe a cuánta fe tienes. O sea, si tú crees, si tú confiesas con tu boca que quieres vida próspera, entonces todo te va a ir bien. ¿Por qué? Porque tienes una fe, ¿no?, que está abarcando todos tus proyectos de vida, tu economía, etc. Entonces lo generaliza así, ¿no? Solamente la fe. La fe. Y el segundo factor es el reduccionismo, entonces que es la contraparte de la generalización. O sea, si todo te va bien es porque tienes una super fe y abarca todo tu bienestar. Pero si estás mal económicamente, si estás en pobreza, no llegas a fin de mes, hay escasez en la casa, entonces ¿a qué se reduce? A que solamente tú eres culpable porque tienes una fe del tamaño de un grano de mostaza. Tu fe es tan chiquita que ni el microscopio lo puede detectar fácilmente. Entonces lo reduce ¿a qué? A la falta de fe, a la poquísima fe que tiene la Grey. Entonces estos teólogos, entre comillas, de la prosperidad, la culpa no es de ellos nunca. O sea, la culpa siempre es de uno. Y es así donde manipulan a los pobres incautos que en vez de escuchar palabra de Dios, pues salen pues trastornados con esta dogmática, como dice Pablo Sigma, con este principio dogmático de la fe. Tú lo que quieres tener es dinero, entonces cree lo que lo vas a tener. Bueno, vamos a avanzar un poquito. Entonces, son dos factores según Rigoberto Gálvez: generalización y reduccionismo. Vamos ahora con la historia de esta teología. La historia de esta teología es le he condensado porque es un montón de información. Empezamos con este señor llamado Phineas Quimby, ¿sí? Phineas Quimby es el que, digamos, el padre de la teología de la prosperidad. Suegra, estoy ocupadito un ratito. A mediados del siglo XIX, este señor, Phineas Fargus Quimby, crea el movimiento del nuevo pensamiento. En inglés sería New Thought. La New Thought es un movimiento metafísico, es filosófico. Todo tiene que ver con la razón y con la mente. Y su promotor fue Ralph Waldo Emerson.
Este movimiento de la New Thought, el nuevo pensamiento, postula que la mente, tu manera de pensar, lo que tú quieres aquí en tu mente, tiene la capacidad de influir en tu realidad física, en lo que te rodea. Entonces, de esta manera se puede obtener las experiencias deseadas y no ser víctima de las circunstancias. Entonces, si yo soy víctima, o sea, si yo tengo pobreza, me falta dinero, entonces lo que yo tengo que pensar es en dinero. No sé, quiero ser millonario, entonces eso va a afectar tu realidad. Dejarás de ser pobre por el simple hecho de pensarlo. Es lo que proponía este señor. De igual manera con la enfermedad. Si tú estabas enfermo, entonces tenías que decir estoy sano, estoy sano. Entonces ya vamos dándonos cuenta cuán parecido es lo que postula este neopentecostalismo con la teología de la prosperidad. Entonces viene de aquí, de este señor Phineas Quimby. Phineas Quimby. Luego, este movimiento fue calando dentro del cristianismo. Y aquí tenemos a Mary Baker Eddy, fundadora de la llamada ciencia cristiana. ¿Qué hizo esta señora? Bueno, esta señora hizo un libro llamado Ciencia y Salud con clave en las escrituras. Miren lo que dice en su libro. El espíritu es lo real, es lo que dice ella. Real y eterno. La materia, nuestra carne, lo físico, lo que percibimos con nuestros sentidos, es irreal y temporal. Entonces acá hay un contraste. Hay un dualismo. ¿Esto no suena a gnosticismo? Bueno, juzguen ustedes. ¿Qué más sigue diciendo? El espíritu es Dios. ¿Por qué? Entonces Dios es bueno, ¿no? Dios es lo real, Dios es lo eterno. Y si el hombre es su imagen y semejanza, por tanto, el hombre no es un ser material, sino espiritual. Ya vamos, se va pareciendo a la gnosis, al gnosticismo, ¿no? Entonces, si Dios es espíritu y el hombre es su imagen y semejanza, ergo, el hombre es espiritual. Es eterno y es real, no es materia. Entonces, como esta materia que tenemos es irreal, entonces la enfermedad también es una ilusión, porque no es real mi cuerpo, no es real entonces lo que le pasa a mi cuerpo. Entonces es una ilusión mental, ¿no? Entonces yo con mi mente, ¿qué tengo que hacer? Tengo que afianzar mi espíritu. Entonces tengo que elevar mi espíritu para hallar la sanidad. Porque yo soy un ser espiritual, no soy un ser material. Y mi enfermedad entonces es una mera ilusión. Es lo que proponía Mary Baker Eddy. Y acá estamos a mediados ya del siglo XIX. Y entrando para el siglo XX. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, tenemos ahora a Unity. Unity fue un movimiento en 1889 fundado por Charles y Myrtle Fillmore. También está basado en el nuevo pensamiento de Phineas Quimby. Este movimiento Unity estuvo su apogeo desde su fundación hasta 1980, nada más. De seguro alguno de nuestros pastores de la vieja guardia habrá conocido este movimiento o escuchado de la vieja guardia. Bueno, yo no soy tan viejo, yo soy del 90, así que este movimiento cuando yo nací jamás lo escuché hasta que lo investigué. Entonces, Unity ya está inoperante, ya no es tan afamado ni reconocido, pero hay un dicho que dice así, ¿no? Que muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? Muerto el perro, se acabó la rabia. Sin embargo, este perrito está vivo. O sea, Unity existe todavía. El perrito está vivo. Por tanto, la rabia puede aún contagiar. Ya no tiene tanta fuerza antes este movimiento. Ahora está ahí nomás, en perfil bajo. Ya no es tan seguido como antes. Pero en su página web, Unity Vision y Ciencia y Fe.org, usted puede ver sus 5 principios. Y uno de sus principios dice: nuestros pensamientos crean nuestras experiencias. Tal cual. Actualmente este señor, que ustedes ven con camisa blanca y canas, es el doctor Gustavo Tejas, líder actual del movimiento Unity. Usted lo puede ver en su página web que estoy poniendo aquí. Entonces, de igual manera, lo que pienso se tiene que realizar en mi experiencia empírica, en mi alrededor. Totalmente este movimiento no es bíblico, sino que viene del nuevo pensamiento. Sigamos hacia adelante. Tenemos a este señor Ernest Holmes. Bueno, pero antes de Ernest Holmes había
lo que se llamaba la ciencia divina, que aparece en 1888 con Malinda y Fanny. Si sigo más adelante, crearon un movimiento y hicieron un libro, estas señoras, Malinda y Fanny, que se llama Divine Science, Its Principle and Practice. Y estamos a mediados del siglo XX. A mediados del siglo XX. O sea, el siglo pasado nada más. Entonces, nuestros abuelitos quizás son los que conocían este movimiento. ¿Qué dice este libro? Bueno, este libro se considera que es el estado normal del hombre. Es el que tenga rebosante salud y tenga éxito económico. Éxito económico. O sea, yo, si soy hijo de Dios, mi estado natural debe ser bendición, buena salud, buena posición económica, empresas por doquier, bendición material por doquier. Esa es mi condición como hijo de Dios. También existe la Facultad de Ciencias Metafísicas fundada por Emma Curtis Hopkins. Ahí están los años. Y también la llamada Ciencia Religiosa Internacional. ¿Quién lo creó? Este señor que ven ustedes en pantalla, Ernest Holmes. Ernest Holmes, que fue un escritor estadounidense entre los años 1887 y 1960. Ya nos estamos acercando a nuestro tiempo, ya poco a poco. Y así fue calando el movimiento de la New Thought o Nuevo Pensamiento de Phineas Quimby. Se ha ido infiltrando de esta manera, poco a poco, en el pensamiento cristiano, en la doctrina cristiana dentro de la iglesia. Claro, empezando en Estados Unidos. Y esto pues ha ido calando y bajando por México y llegando a Latinoamérica ya pues para finales del siglo XX y entrando al nuevo milenio. Y aquí nos acercamos ya a nuestro tiempo. En el siglo XX, estamos ya dentro de los años 1900, finales ya. La teología de la prosperidad tiene como precursores a Kenyon, a Kenneth Hagin y al famosísimo, hoy en la actualidad aún sigue vivo, Kenneth Copeland. Kenneth Copeland. Sí, también ha venido al Perú también este señor. Estos son los tres precursores. Y el que sigue vivo es Kenneth Copeland. Y sigue haciendo de las suyas también por las redes y en Estados Unidos. Kenneth Copeland y su esposa Gloria estudiaron Marcos 19 al 30, estos dos versículos, y dicen que si siembras dinero, recibirás una devolución de parte de Dios 100 veces más de lo que diste. Porque el texto mismo dice, entonces, si tú dejas padre y madre, ¿no? Por mí, te devolveré 100 veces más, ¿no? Se le devolverá 100 veces más, dice el Señor ahí. ¿Dónde encuentro esto? Bueno, esta parte, este extracto, está también dentro de este librito, Dios, la avaricia y el evangelio de la prosperidad. De la prosperidad. También de este librito saqué los postulados de Benny Hinn, que es otro conocido también en Estados Unidos y también en Latinoamérica. Este librito lo escribió Costi Hinn, que es el sobrino de sangre de Benny Hinn. Es su sobrino. Este librito se lo recomiendo bastante porque acá habla de todo lo que hizo su tío. Él era un niño, es como un testimonio que cuenta. Y también dice, también habla. A ver, aquí. Ahí está, ahí me veo. Se me cayó la cámara, disculpe. Entonces, él cuenta todo lo que hacía su tío. Él cuenta todo lo que hacía su tío. Y ahí dice, Costin dice que su tío predicaba a las masas que si querían un milagro para su enfermedad o dolencia, tenían que dar dinero. Así, literalmente tenían que dar dinero. Y eso está en la página 49, tal como lo cuenta Costi Hinn. Seguimos más adelante, ya estamos aquí en el plano latinoamericano. En el plano latinoamericano hay falsos ministros, los más conocidos, Cash Luna, Guillermo Maldonado, Ana Méndez. ¿Quiénes más tenemos? Ronnie Chávez, etcétera, etcétera. Tenemos estos ya súper conocidos que surgieron
con la llegada del nuevo milenio. Y estos también promueven el evangelio de la prosperidad. Tal como lo hemos estudiado hace poquito con la historia, ellos dicen también que tienes que dar dinero para que recibas tu milagro, tienes que dar tu casa, Dios no acepta la pobreza, yo no recibo bendiciones de pobre. Ahí está Maldonado diciendo ello en sus videos por YouTube. Ustedes lo pueden ver, hay material en cantidad en YouTube de estos personajes ya muy conocidos por nosotros. Pero antes de la pandemia, durante la pandemia y ahora después de la pandemia, gracias a las redes sociales, porque se usó mucho las redes sociales en los 3 años que estuvimos en confinamiento, bueno, surgieron nuevos prósperos, surgieron nuevos hijos. Los hijos de Cash Luna, los hijos de Maldonado, de Ronnie Chávez, tuvieron sus frutos. ¿Quiénes son ahora estos nuevos? Miguel Arrazola, Ricardo Rodríguez, Rudy Gracia, Lisney de Font, Yesenia Tens, ¿qué más? Diony de la Rosa, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos por ahí que están, agarraron su camarita, se pusieron a hablar, di que eres sana en el nombre de Jesús, declara, reprenden y predican también que tienes que dar dinero para que Dios te dé la bendición. Entonces Yesenia Tens, por ejemplo, es muy conocida, sobre todo entre las hermanas, muy conocida entre las hermanas. Pero si ustedes escuchan sus prédicas, van a ver lo totalmente contrario a lo que dice la escritura. Expone algo totalmente diferente. También enseña la teología de la prosperidad de esta mujer. Ahora, estos son los nuevos, la nueva banda que tiene que refutar, tiene que atacar, tiene que luchar nuestros jóvenes de ahora. Porque estos son nuevos, relativamente nuevos. Nuestra nueva generación tiene que hacer frente ahora a esta nueva banda. Nosotros ya hemos vivido y seguimos luchando con Cash Luna, Maldonado. Nuestros hijos o nuestros jovencitos y adolescentes de nuestras iglesias ahora van a luchar con estos. Y ustedes, si son pastores, tienen que dar una buena doctrina, una buena enseñanza bíblica para que estén sostenidos estos jóvenes con la palabra de Dios y contiendan sabiamente, con mansedumbre, esta teología. Lamentablemente hay cristianos que creen todo esto. ¿Por qué creen que tienen mega iglesias? Porque hay cristianos que le creen, lo creen tal así, da dinero y el Señor te va a dar tu milagro. Entonces, como están desesperados, entonces doy dinero para recibir mi milagro. Y muchas veces no sucede el milagro. ¿Y de quién es la culpa? De uno mismo. ¿Por qué? Porque tu fe es pequeñita, como mencionamos al principio. Tu fe es tan pequeña que el Señor no te hace caso a pesar de que des el dinero. Qué fácil, ¿no? Bueno, así lo proponen ellos y gente incauta se lo cree. Prefieren creer, estos hermanos lamentablemente prefieren creer al espíritu del anticristo, la falsa doctrina, doctrinas de demonios, como diría Pablo a Timoteo. En los últimos tiempos van a aparecer estas doctrinas de demonios. Entonces hay gente que va, hermanos nuestros, que va detrás de estas herejías, de estos errores doctrinales. Y se niegan a seguir al Espíritu Santo y a la guía de la verdad. Cuando algunos hermanos se dan cuenta que la verdad es esta. La verdad está aquí en la escritura. Debo apartarme de este pecado. Ya no debo seguir a este falso porque me está predicando un anatema, un falso evangelio. Pero se resisten. O sea, el Espíritu Santo les quiere llevar a la verdad, como dice Juan 16:3, pero ellos no quieren seguir la verdad. Y la verdad es Jesucristo. Y pocos, casi nada, diría yo, de estos pseudoministros te predican del arrepentimiento, de la obra de Cristo, de la salvación, ¿no? ¿De qué más? De la justificación, de la santidad. Poco te predican, o casi nada de esto. Porque entonces, como no le presentan a Cristo, le presentan al dinero y la ambición de la gente, los incautos caen, pues, por eso. Entonces, pero nosotros debemos seguir siempre al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. La palabra de Dios es verdad. Jesucristo es la verdad. Principales postulados. ¿Cuáles son los principales postulados de este movimiento herético? Bueno, según el doctor en teología Rodrigo Díaz, en su Discipulado Metodista para el Nuevo Milenio, esta teología tiene 4 postulados principales. ¿Cuáles son? Bueno, el primero es
que la pobreza, la enfermedad y la muerte, incluso la muerte, son maldiciones, hermanos, son maldiciones. Porque en el Antiguo Testamento se menciona estos tres como maldición, en el Antiguo Testamento. Ellos también dicen que Cristo, cuando muere en la cruz, redime esto, entonces ya no hay maldición. Cristo quita esta maldición. Quita la pobreza, quita la enfermedad, quita la muerte. Ergo, ¿qué pasa? Entonces, como Cristo quitó estos tres, entonces yo como creyente, como hijo de Dios, que sigo la voluntad de Dios, esa voluntad es que nosotros no seamos pobres, mejor dicho, ¿no? Que nosotros no seamos pobres, no estemos enfermos, ni que muramos incluso, porque si no estar enfermo, entonces debo vivir para siempre, ¿no? Esa es la lógica. Si nunca me enfermo, no me debo de morir entonces. Entonces, pueden ver lo equivocado de este postulado, pero eso es lo que creen ellos, y así le enseñan a los pobres incautos de sus miembros. Otro postulado, el segundo, la motivación para invertir consistentemente en el reino de Dios. Así lo ponen ellos, ¿ah? El reino de Dios se invierte. Con oraciones, no. Con ayunos, tampoco. Orando, con la Biblia, haciendo campañas, no. ¿Con qué? Con dinero. O sea, invirtiendo, pues. Acá entramos al plano ya de las finanzas, de la empresa. Y así lo ponen ellos y así ven estos pseudo ministros a la iglesia como un negocio. Dicen que el reino de Dios consiste en bienes materiales. Ellos, por supuesto, entonces, bienes materiales, lo más efectivo sería el cash, las monedas, dólares, euros y las monedas nacionales, ¿no? En nuestro caso sería Nuevo Sol, el sol. Ahora, ellos no admiten ofrendas voluntarias porque las ofrendas voluntarias son inexactas. ¿Qué prefieren ellos? Prefieren diezmos. Es una cantidad exacta y se hacen los cálculos exactos para, pues, saber cuánto van a recibir cada mes. Y no es que ellos, en muchas iglesias no es que ellos pidan, a ver, un formulario donde te dicen en qué trabajas, dónde trabajas y cuánto ganas. No ocurre eso. Sino que ellos dan el sobre del diezmo. Entonces, ahí la cantidad, yo sé que es el 10%. Si yo sé que es el 10%, entonces ya sé cuánto gana este hermano. Ya sé cuánto gana esta hermana. Ya lo sé. Porque sé que esa cantidad es el 10%. Y hago mi operación matemática de porcentaje, ya sé cuánto gana. Entonces, es más exacto hacer mi cálculo y ya sé cuánto voy a ganar. Se dicen estos teólogos de la prosperidad. Por eso es que no prefieren las ofrendas voluntarias, sino siempre el diezmo. Ahora, en muchas ocasiones no esperan el diezmo. Están tan pobres que ellos hacen una cruzada de milagros. Hacen sus maratónicas, como es conocido aquí en Perú. Y quizás también en otras latitudes de Latinoamérica. Hacen sus cruzadas, sus maratónicas, campañas inmensas en hoteles, en coliseos, en estadios, y ahí es donde piden dinero. Entonces se tiene que dar dinero para recibir el milagro, y así te lo ponen en esas conferencias. Dinero para que recibas tu milagro. Y si no hay dinero, entonces no tienes milagro. No la tienes. Y así lo decía Benny Hinn. Costi Hinn, aquí en este librito que ya les mostré, dice que su tío decía que si no das dinero, entonces no puedes esperar que Dios te dé un milagro. No hay milagro si no hay dinero. Y también en Enlace, creo que el gerente de Enlace también se mostró así. En las redes sociales está ese video. Primero es el dinero y luego el milagro, ¿no? Así dijo. Entonces, ya pues, ¿qué más quieren, no? Nuestros hermanos incautos, ¿qué pruebas más quieren? Pero bueno, sigamos con nuestra exposición. Postulado número 3. La fe es una fuerza que ordena para conseguir el objeto anhelado. Esto parece más un postulado de testigo de Jehová, ¿no? Una fuerza. Existe la convicción de que toda ofrenda dada al Señor tiene que estar acompañada siempre de una super fe. Para que tú recibas tu milagro. Sí o sí, Señor, yo doy acá mis 1500 soles para tener mi carro. Ahí está, y así con fe lo doy. Y muchos dan con fe. O sea, la fe no se la criticamos al hermano. No se la criticamos. Estamos criticando el modo que no es correcto, porque al fin y al cabo este es un robo.
A ver, podemos dar órdenes también, es lo que dice este postulado. Podemos dar órdenes en el nombre de Jesús reclamando las bendiciones prometidas para nosotros. Esto me hace recordar a lo que decía Christine de Clairo. ¿Se acuerdan cuando oraba? Cuando oraba por Julio Melgar, ¿no? O no aceptamos un no como respuesta, Señor. Bueno, la fe la tiene, ¿no? Porque si es su amigo, yo creo que cada uno de nosotros oraría al Señor con una fe para que nuestro amigo no esté enfermo, ¿no? Sino que el Señor lo sane y se levante. Bueno, esa fe no la criticamos, porque todas la tenemos de alguna otra manera, de alguna otra medida, mejor dicho. Pero, a Dios no se le da órdenes. Estos hacen eso. ¿Cómo no vas a aceptar un no como respuesta de Dios? ¿Acaso Dios no es soberano? ¿Que las almas no son del Señor? ¿La vida no es del Señor? Él no tiene el poder incluso. Entonces, o sea, la soberanía de Dios con este postulado es totalmente atentado, violado. O sea, aquí vemos eso. No creen en la soberanía de Dios. Se predica poco incluso en muchas iglesias sobre la soberanía de Dios. Porque estás reclamando algo que el Señor te prometió. Entonces, no quiero la negativa, Señor. Yo quiero lo positivo porque tú lo dijiste en tu palabra. O sea, como reclamándole algo. En realidad nosotros deberíamos estar condenados, dice la palabra, porque somos pecadores. Pero por gracia somos salvos. Estamos vivos por misericordia. En realidad. Dios no nos debe nada. El Espíritu Santo es relegado a un poder como casi mágico, como en las películas de Disney. Cuando tú dices unas palabras y aparece. Algo así es tomado el Espíritu Santo en estos movimientos. Porque quieren conseguir el éxito y la prosperidad. ¿Esto dónde está? Es un postulado que encontré en el libro Fuego Extraño. Yo sé que muchos hermanos pentecostales no les gusta este libro. Pero lo que dice MacArthur aquí con respecto al movimiento de la teología de la prosperidad es muy cierto. Es una falsa adoración, como dice aquí el subtítulo. También les recomiendo este libro para que puedan leer. Mucha información histórica tiene. Mucha investigación histórica tiene. Entonces aquí el Espíritu Santo es relegado. O sea, no lo toman como el Dios, como Dios soberano, como Dios que aplica santidad, que te ayuda a levantarte, que es la fuerza, mejor dicho, te da las fuerzas para que sigas en este camino, que es el sello de tu salvación, las arras que te ha dado, la garantía de tu salvación, de tu condición como hijo de Dios. Así no lo ven ellos. Lo ven como que el comodín, si estoy pobre, mi comodín es el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser rico, para no estar en pobreza, para tener prosperidad. Y por último tenemos el cuarto postulado. El cuarto postulado es la voluntad de Dios es que sus hijos prosperen económicamente. Y esto está más que claro, más que claro. Una vida abundante es la condición de un hijo de Dios, como habíamos explicado antes. Como decía el pensamiento de Unity. Unity decía entonces esto, ¿no? Mi condición de hijo de Dios debe ser prosperidad material, que es lo más importante que el crecimiento espiritual. Ellos no ven casi nada de la parte espiritual de sus feligreses, de sus miembros. Más ven, entonces, si te ven con 3 carros, último modelo, entonces eres un cristianazo de super fe. Estás sirviendo al Señor correctamente, es porque el Señor te está bendiciendo. Ese era un pensamiento antiguo, según en la ley, ¿no? En el Antiguo Testamento. Están relacionados, sí, pero ahora en el nuevo pacto ya no es así. No, es por gracia, por misericordia, es añadido. Ahorita vamos a ver ello. Entonces, el Señor te puede bendecir, sí, pero lo más importante siempre va a ser la vida espiritual de uno. Y acorde como tú sigas los mandamientos de Dios y tu actitud, pues Dios bendice, Dios prospera, claro que sí, claro que sí. Pero aquí estamos viendo que no están viendo ellos, sino solamente ven lo material. Solamente ven lo material. Tercera de Juan 3.2 es el texto que en la Reina Valera aparece la palabra próspero, ¿no? Yo deseo que prosperes, ¿no? Que tú prosperes. Que estés bien de salud, así como prospera tu alma. Entonces esa palabrita prosperar para ellos es un bienestar económico, un bienestar de salud eterna. Así lo plantean ellos. Entonces esta salutación en tercera de Juan versículo 2 lo toman como un principio universal, porque aquí está claro, pues dice prosperidad, próspero. Entonces
debo aplicarlo a mi vida. Para todos los cristianos debe ser así. Dios está dando a conocer su voluntad entonces en este versículo. Está diciendo que seas próspero. Próspero. Que seas millonario. Que tengas carros Audi último modelo o BMW. Bueno, estos han sido los 4 principales postulados. Pero ahora vayamos a la parte más importante, la que nos interesa, ¿verdad? Vamos a refutar a la teología de la prosperidad. Y vamos a ver unos 3 textos, ya que se considera como doctrina ya sustentada, al menos 3 versículos en adelante, para que se considere una doctrina sustentada bíblicamente. Así que vamos a agarrar este texto, lo que acabamos de leer, 3 de Juan 2, que dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Reina Valera del 60 lo dice así. Y ahí está la palabra prosperado, lo he puesto de color rojo. Bueno, acá también hay otra palabra, es el mismo verbo. Es el mismo verbo, no en español, sino en griego. Aquí está el versículo en griego. Y aquí está la palabra prosperar, eudoxotai, que está conjugado, eudoxotai, también está conjugado. Es el verbo que se traduce como prosperar en Reina Valera. Pero si nosotros hacemos una traducción, los que saben griego, bueno, he hecho una traducción propia desde este griego. Y dice así, literalmente dice así: amado, suplico que en todo te vaya bien y que tengas buena salud, y de la misma manera que le va bien a tu alma. Es un deseo de que le vaya bien a la otra persona. Bien en lo que hace, que goce de buena salud y también que tenga bienestar espiritual. Tu alma. Tu alma. Es más, para que no me crean a mí simplemente, hay versiones de la Biblia que ya lo traducen así, como en la NTV, que dice: querido amigo, espero que te encuentres bien y que estés tan saludable en cuerpo así como eres fuerte en espíritu. La PDT también dice lo mismo: que te vaya bien en todo, dice el autor. Y en la Biblia de Jerusalén, que es una producción católica, también lo dice así: pido, querido, en mis oraciones que vayas bien en todo, como va bien tu alma y que goces de salud. Entonces, aquí el autor de la epístola, Juan el anciano, ya está solamente saludándole con el deseo de que, como un deseo de un amigo. O sea, amigo, espero que te encuentres bien o que te esté yendo bien en lo que te propones. Y ese bienestar de salud, de tu alma, en todo lo que hagas, va a ir de la mano de lo que siguen los demás versículos. Porque Gallo era hospitalario, andaba en la verdad, no imitaba lo malo como Diótrefes, y era amigo de todos los en la iglesia, no como Diótrefes, que expulsaba a la gente que aceptaba a los predicadores itinerantes. Entonces, ese bienestar viene por hacer todo ello. Ser como Gallo, hospitalario, andando en la verdad, no imitando lo malo y siendo amigo. Un buen estudio, les animo a que hagan de 3 de Juan. Pero sigamos. Texto número 2. Aquí cogemos Génesis 2, 1, 3. Bueno, el pacto con Abraham es un derecho. Ellos dicen que Dios pactó con Abraham. Entonces, ese es el derecho de prosperidad material. ¿Qué dice el texto? Dice: Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y el versículo 3 es el clave. Dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Muy bien, entonces yo soy parte de la familia una de las familias de la tierra, entonces soy bendecido. Es mi derecho a ser próspero materialmente, porque valgan verdades, esa prosperidad, ese bienestar que le promete Dios a Abraham, en realidad era bienestar físico, material. Abraham fue bendecido con muchas ovejas en todos los lugares que iba. Entonces, mientras más ganado tenía uno en ese tiempo, pues era más rico. Muy bien. Pero la aplicación para nuestros días y en nuestro contexto ya no es así. Entonces tenemos que ir a la luz del Nuevo Testamento, pasar por el filtro de Cristo para entender este pasaje. Y es lo que vamos a hacer. Porque ellos también dicen que Cristo es la simiente de Abraham.
Y como Cristo es la simiente de Abraham, entonces los creyentes que estamos en Cristo somos bendecidos materialmente. ¿Por qué? Porque somos hijos de Abraham. ¿De dónde sacan esto? Pues de Gálatas. De Gálatas. Vamos a ir un poquito más rápido. Nosotros somos los herederos de ese bienestar económico. Porque estamos en Cristo, que es la simiente de Abraham. Entonces vamos a ir a Gálatas para ver cómo están usando este texto para validar el texto de Génesis, ¿no? Y así decir que tengo el derecho de la prosperidad material. Entonces, pero es así realmente cómo se debe interpretar estos textos. Bueno, vamos para allá. A ver, hay que leer detenidamente Gálatas 3, 6 al 9. Dice, así Abraham creyó y le fue contado por justicia. Atentos a las letras en rojo que he puesto. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos en el creyente. Estas palabras, este adjetivo es clave, en el creyente Abraham. En el creyente Abraham. Reina Valera del 60. Ahora, Gálatas, en el versículo 2 del texto que hemos visto, en el versículo 2, Pablo pregunta, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces debemos entender que recibir el Espíritu indica salvación. Aquí están los textos que ustedes pueden tomar nota. Por ejemplo, Juan dice que el que cree no es condenado. Hechos 19.2 también va a decir lo mismo. Hechos 19.2 va a decir, además, Pablo va a preguntar casi lo mismo. Dice, ¿recibieron al Espíritu Santo? ¿No? Cuando fuisteis bautizados, cuando creyeron, dice, cuando creyeron, recibieron al Espíritu Santo, les pregunta a los efesios. Entonces, es casi parecida a la pregunta aquí del versículo 2 de Gálatas. Romanos 8.9, Pablo dice que y si no tienes el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, si tienes el Espíritu Santo, eres de Cristo. Entonces, obviamente, si creemos en Cristo hay salvación. Tienes el Espíritu Santo, eres salvo por ende. Entonces, eso indica estos textos. Ahora, la salvación es por el oír con fe. La salvación, yo soy salvo, creo en Cristo, me arrepiento, tengo fe en Cristo, entonces es por ese oír. Soy salvo por fe. La salvación viene por este oír con fe. Y así lo demuestra este texto. Versículo 6. Abraham cree y como cree es justificado. Versículo 7. Los que son de la fe, ¿qué son? Son hijos de Abraham justificado. Atentos con las letras en rojo. Justificado. Versículo 8. Justificar por la fe a los gentiles. Así dice el texto, esta parte. Justificar la fe a los gentiles. Son benditas todas las naciones. Son benditas todas las naciones. Porque Pablo está diciendo, entonces, Dios sabía que iba a justificar a gentiles, entonces Él le dio ya de anticipado a Abraham y le dijo, en ti serán benditas las naciones. ¿Cuál es esto? ¿Cuál es esta bendición? En lo que estamos descubriendo. ¿Qué es esta bendición? ¿Lo material? Bueno, acá estamos descubriéndolo. Versículo 9. Los de la fe. ¿Qué son los de la fe? Son bendecidos en el creyente Abraham. Versículo 8. Abraham creyó, entonces es un Abraham justificado. Los de la fe también son bendecidos en el creyente Abraham. Entonces, hay que detenernos en esta parte de este esquema. Aquí. Entonces, podemos ver que la justificación es esa bendición. La justificación por la fe es esa bendición. Y a eso está apelando Pablo en este texto. La bendición de los creyentes es que somos justificados por la fe. Entonces, ser justificado por la fe indica ser salvo. Porque más adelante en el versículo 14 va a decir lo siguiente, o vamos a sustentar lo siguiente, mejor dicho. Ya leímos el versículo 6 al 9. ¿Cuál es la bendición? La justificación por la fe. En el versículo 14, la primera parte, la parte A dice, en Cristo, ¿qué somos? Bendición de Abraham alcanza a los gentiles. La bendición de Abraham alcanza a los gentiles. En Cristo.
En Cristo, no en Abraham mismo, sino es en Cristo que la bendición de Abraham nos llega a nosotros. ¿Y cuál es esa bendición? La justificación, o sea, somos justos delante de Dios. La segunda parte del versículo 14 dice, por la fe entonces recibimos el Espíritu Santo, la promesa del Espíritu. Y tener el Espíritu es salvación, como habíamos dicho ya al principio, antes de esta diapositiva. Entonces, ¿cuál es la bendición? La bendición, a fin de cuentas, es la salvación. La salvación es recibir al Espíritu Santo. La salvación es la bendición. La salvación es la justificación. Son aspectos de la salvación. Entonces, aquí estamos viendo que esta bendición es la promesa del Espíritu para justificación, la cual nos hace salvos. Aquí hay que concentrarnos aquí entonces, en lo que está en rojito. Entonces, ¿qué está explicando Pablo aquí? Está explicando que Dios le dice a Abraham en Génesis 12:3, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿A qué está apuntando? ¿A qué bendición? Está apuntando pues que los gentiles, las naciones, serían justificadas, o sea, salvadas, benditas. Esa es la bendición. La salvación, la justificación, mediante la fe, el oír por fe en Cristo, que es la simiente. En ese contexto está. En Gálatas 3. La simiente es Cristo, no Isaac, es Cristo. Lo que implica recibir el Espíritu Santo. Entonces, ser justificado, recibo la promesa del Espíritu Santo. Esto es la salvación. Entonces, esta es la bendición. Esta es la bendición que Pablo está explicando lo que quiso decir el autor en Génesis 12, del 1 al 3. Aplicándolo a los gentiles es la salvación. Esta es la bendición a todas las naciones, prometida a Abraham. Sigamos entonces con el tercero. El verdadero giro de negocio de este evangelio se basa en Marcos 10, 29, 30. En eso se basa. ¿Qué dice? Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Reina Valera del 60, así lo dice. Y atentos porque lo que está con color rojo es lo que se enfoca ahí los ojos de estos prósperos. 100 veces más. Esto es lo que ven ellos. ¿Qué quiere decir 100 veces más? Bueno, ellos te lo ponen así. Dices, si siembras para el reino de Dios, Él te lo devolverá 100 veces más. O sea, centuplicado. Ya sean palabras, fe, dinero o cualquier otra semilla que plantes. Así lo ponen ellos, semilla. Costijín, el libro que ya les he mostrado, en su temprana juventud creía que si somos fieles a Dios, pues tenemos que sembrar el ministerio. En realidad, sembrar el ministerio era para darle al líder, ¿no? Eso es lo que ya sabemos, ¿no? Pero él creía que era para el ministerio. Entonces, se daba para el líder ungido, entre comillas, el líder ungido. Entonces, si damos al ministerio, sembramos en su reino, entonces Dios nos dará una cosecha pues mayor al 100%. Eso es lo que dice en su página 55. Costijín creía eso. Bueno, ahora ya no lo cree porque ya salió de ahí. Salió del pensamiento de su tío. Ahora, aquí sí hay que aclarar que la frase 100 veces más no es un número literal, no es un cálculo literal exacto, sino que significa la mayor devolución posible. O sea, lo máximo posible que Dios te puede dar, eso es 100 veces más. De cualquier semilla, ya sea dinero o tu reloj, tu casa, lo que sea. Pero eso es lo que está diciendo Marcos, capítulo 10, en estos dos versículos. Bueno, vamos a verlo rápidamente. A ver. Aquí tenemos que ver el versículo 29, que Jesús dice, haya dejado, en la traducción Reina Valera. Haya dejado. Y esto viene del verbo afeken.
Afeken significa abandonar. Abandonar. Ya te abandono, te dejo. Te excluyo de mí. Entonces, de entrada, aquí podemos ver que el texto no está hablando de que yo dé, sino de que yo debo dejar en realidad. Algo debo dejar yo. Y el texto mismo va a decir qué es lo que tengo que dejar. No me está pidiendo que dé, sino tengo que dejar algo. Apartarme de algo. No sembrar nada. ¿Sí? Acá hay que entender esto. Del mismo griego, abandonar. Quien haya abandonado, dice el Señor. Entonces, ¿qué es lo que tengo que abandonar? Bueno, muchas veces, no siempre, seguir a Cristo, su evangelio, proclamar su evangelio, implica abandonar ¿qué cosa? Pues casa, el hogar, la familia, hijos, amigos, y también la comida. A veces cuando uno va al campo misionero, a veces pasa hambre 1, 2, 3 días hasta que uno se acostumbre. Si alguno de ustedes es misionero, comprenderá esa situación, porque lo vive quizá o lo vivió en carne propia, pero sucede así. A veces no hay algo. Estás en un lugar muy tropical, tienes sed y no hay agua. Wow, no hay agua, pues no tomas un día agua. Quizás hay escasez, hay pobreza, no comes 2, 3 días, no comes. Y a lo poco, a lo mucho que te encuentras por ahí, sobras. Bueno, a veces eso implica seguir a Cristo. Matthew Henry, en su libro Comentario de la Biblia, dice lo siguiente: si no hubiera otra manera de amar a Cristo, entonces debemos estar dispuestos a dejar casa, familia y el sustento para seguir a Cristo. Él propone que si no hay otra manera, pero gracias a Dios hay muchas maneras que Él nos da en su gracia para servirle. No siempre es el campo misionero y abandonar todo lo que tengamos alrededor. No siempre es así. Pero a lo que Dios da ese don de ir al campo misionero, pues afrenta estas cuitas, estas tribulaciones, desventuras, lloran, gimen. Entonces debemos notar que Cristo ya nos dice que dejemos, ¿no? por Él y por su evangelio. Y en el versículo 30 Jesús va a decir esta frase: 100 veces más. Si tú abandonas, recibes 100 veces más. Y aquí sí es cierto, esta 100 veces más es la mayor compensación posible. Ahí está la referencia también en Lucas 18:30. Entonces aquí sí acertaron los teólogos de la prosperidad, pero ellos te lo ponen como, digamos, que tú tienes que dar primero algo efectivo, algo valioso para que tú recibas 100 veces más. No, ya Cristo dijo que tienes que dejar, abandonar algo, no darlo. Entonces, esta mayor compensación es aquí dada en la tierra, porque las cosas que menciona Cristo, casa, familia, amigos, sustento, es en la tierra, no es en el cielo, en la tierra. Entonces hay que esperar también en esta mayor compensación que el Señor nos puede dar. No solo es material, sino también consuelo espiritual, porque hay una parte que ellos no te dicen. ¿Cuál es la que no te dicen? Que Dios te va a dar 100 veces más, ¿no? Hogar, familia, amigos, sustento, con tribulación, con persecución, dice el texto. Y a esa parte no te lo dicen los teólogos de la prosperidad. A su conveniencia, claro está. Pero sí vienen con persecución. Y también dice, en el siglo venidero, la vida eterna. Somos herederos de esa vida eterna. Entonces, esta parte es lo que omiten. No quieren persecución, no quieren sufrir por Cristo cuando toque el momento, ¿no? No estoy diciendo que suframos, sino que cuando llega el momento hay que sufrir muchas veces por el evangelio. Y se sufre. Pero estos no quieren sufrir, quieren dinero, carros, casas, hoteles, negocios. Eso quieren, no quieren sufrir, no quieren persecución. Y recordemos que la persecución es una evidencia nata del cristiano. Sí, es una evidencia clarísima del cristiano. ¿Y en dónde podemos ver ello? En Hechos 14:22, en Romanos 8:17, Primera de Tesalonicenses 1:6, 3, versículos 3 y 4 y Apocalipsis 1:9. Ahí habla de cristianos padeciendo tribulación, persecución. Entonces, los cristianos evidencian esto también muchas veces. Entonces, hermanos, el texto indica que abandonemos algo, no que demos. Abandonar todo por Cristo. Porque al hacerlo, vamos a recibir, vamos a ser provistos con mucho más para su evangelización, para proclamar su evangelio, aún en medio de persecuciones. Entonces, este consuelo espiritual es que sí, Dios te va a proveer, pero también vas a recibir consuelo de hermanos, de la familia que Él te va a dar, porque va a venir persecución, dolor.
aflicción. Entonces, eso es lo que está diciendo Cristo en este texto. No que des para que tú recibas algo económicamente centuplicado. Para finalizar, la teología de la prosperidad no tiene fundamento en las escrituras, sino que se basa en el nuevo pensamiento de Phineas Quimby. La pobreza material no es un pecado en sí, no es un pecado, no lo es. Ni en Levítico, ni en los 10 mandamientos, nada en la Biblia dice que ser pobre es pecado, no lo dice, no lo dice así. Es una condición social que siempre ha existido, la pobreza. Y nosotros los creyentes somos llamados a entenderlos, más bien, a ser compasivos con el pobre. Y debemos aprender a convivir con la pobreza en el lugar en el que estemos. En esta vida nunca se nos está garantizada la buena salud para siempre, jamás. La enfermedad es parte de este mundo caído, hermanos. Esto es una consecuencia del pecado. Cuando fallaron Adán y Eva, ya se contaminaron ellos y contaminaron la tierra, los animales. Entonces, todo esto es consecuencia del pecado. Entonces, tanto creyentes e incrédulos padecemos enfermedades. Lo padeció Pablo, lo padeció Timoteo, lo padecieron. Enfermedades. Los teólogos de la prosperidad malinterpretan todos estos textos. Todos los ponen en qué clave. Lo ponen en clave prosperidad, riqueza, multiplicación. Yo tengo que dar para recibir sí o sí 100 veces más. Esto se convierte en un evangelio diferente, como ya advierte el apóstol Pablo en Gálatas mismo incluso. Esto debe ser considerado algo maldito, una herejía, un anatema. La teología de la prosperidad finge traer buenas noticias, finge ser el evangelio verdadero, pero en realidad ofrece un falso evangelio, porque no te muestra a Cristo ni te acerca a Él, te aleja más bien de Cristo, porque ¿a qué va? Va al corazón avaro de la gente que quiere salir de la pobreza, que quiere salir de la enfermedad, apelando a que si doy más, Cristo me tiene que resolver mi situación. Dios me tiene que resolver mi problema económico, y no es así. Más que prosperidad material, hermanos, Cristo es nuestra mayor bendición espiritual. No el dinero, no lo material, que es necesario sí. Pero recordemos que en Cristo tenemos salvación gratuita mediante la fe. Así que las bendiciones son añadiduras. O sea, lo material, el dinero, la comida, eso viene añadido. Y está en el contexto de Mateo 6:33, donde no te afanes que vas a comer hoy o mañana o pasado mañana por lo que vas a vestir. Eso ya viene añadido porque tú eres un hijo de Dios. Dios lo tiene todo bajo control. No necesidad que tú te afanes. Sí hay bendición, pero basado también en la obediencia a la palabra de Dios. Entonces, si haces lo contrario, entonces no hay que esperar bendición. Si somos fieles al Señor, Él provee, Él añade. Él tiene el pan nuestro. Así dice cuando Jesús nos enseña a orar. Él tiene el pan nuestro para que nos dé cada día. Y aquí, mis hermanos, tienen los sitios web y los libros en los cuales he basado esta explicación.